Paz y bien nuevamente para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García, Semillas del Sembrador. Vamos a poner la palabra de Dios bajo la gracia santificante del Espíritu Santo, tomando una actitud de oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, ¿cuántas veces hemos sido incrédulos? ¿Cuántas veces hemos sido temerosos? Hoy, Señor, venimos a suplicar tu misericordia para cada uno de nosotros. Hoy clamamos que envíes a tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, luz que brillas sobre todas las tinieblas. Ven, Espíritu Santo, y transfórmanos. Transfórmanos en criaturas nuevas, servidores nuevos. Ven, Espíritu Santo. Llega no solo a nuestra vida, sino llega a nuestro hogar, a cada miembro de nuestra familia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven y transfórmame. Ven, Espíritu Santo. No te vayas nunca de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven y mora en mí. Déjalo fluir. Déjalo sentir. Deja que te llene de su presencia. Déjalo fluir. Déjalo sentir. Deja que te llene de su presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te damos autoridad para que tú entres a reinar en nuestra vida, en nuestros pensamientos, para que tú entres a limpiar nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, soplo divino. Ven y aumenta nuestra fe. Toma nuestras incredulidades, nuestras incertidumbres, y llévanos a la misericordia del Padre, del Hijo, bajo la luz de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y dale calma a mi vida. Ven, Espíritu Santo divino. Ven y toma el control, porque solo contigo es que puedo seguir caminando hacia un destino seguro. Solo con tu luz, Espíritu Santo, puedo llegar en fe y en espera a vivir un mundo nuevo, un mundo de paz, de amor, de misericordia y de justicia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. No te vayas nunca de mí. Díselo. Ven, Espíritu Santo. Ven.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el camino para ir al Hijo y con el Hijo encontrarme con el Padre. A ti, Santísima Virgen María, te pido que intercedas para que el Espíritu Santo obre con todo su poder en nuestra vida y en el mundo entero, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina en unidad y es Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, para ustedes que están en este curso formando laicos, preparando laicos para un mundo nuevo, para cada miembro de la familia que de repente ande por ahí y escuche la palabra de Dios. El tema de hoy es un virus todavía peor. Un virus todavía peor que el que estamos viviendo en este año 2020. No se asombre. Hay algo peor, pero que hoy, bajo la gracia del Espíritu Santo, le vamos a pedir que Él lo tome y lo entierre con el poder que le ha sido dado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, para que nuestro corazón esté limpio, para que pueda fluir la gracia santificante del Espíritu Santo de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dará un impulso para que nosotros la dejemos fluir, para que nosotros veamos lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo de Dios, aún en medio de nuestras incertidumbres, aún en medio de nuestras incredulidades. Hoy el Espíritu Santo, que ya ha sido derramado en nosotros, quiere hacernos un llamado hacia la solidaridad, nos quiere hacer un llamado a que seamos misericordiosos, a que seamos bondadosos con los más necesitados, a que no desechemos a nadie y no caigamos en la tentación de esta pandemia de dejar olvidados a aquellos que se han quedado atrás. Hoy tomaremos algunos extractos de la homilía de su santidad el Papa Francisco, que en el segundo domingo de la Pascua de esta Cuaresma, en el segundo domingo, el domingo de la Divina Misericordia, nos va a hacer un llamado para que nosotros sigamos siendo misericordiosos. Un virus todavía peor. Hoy el mundo sigue conmocionado. Hoy el mundo sigue en esa incertidumbre. ¿Hasta cuándo va a terminar esta pandemia? Es normal, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos fragilidades y tengamos dudas. Pero Jesús misericordioso, aún en medio de nuestra pequeñez, de nuestras fragilidades, de nuestras incredulidades y de las dudas, quiere fortalecernos derramando su divina misericordia. Hombres de fe, hombres que anduvieron tras las huellas del Maestro de Jesús, que en su momento llegaron a tener incertidumbre, pero que supieron en medio de la incertidumbre, aún en medio de sus dudas, supieron perseverar y forman parte no solo de la historia, sino también forma parte de nuestra celebración eucarística.
Vayamos entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 28. En el contexto de esta cita tomada del Evangelio según San Juan, encontramos la aparición de Jesús resucitado a sus 11 discípulos. Jesús que ha resucitado y que en su primera aparición no se encontraba el discípulo, el gemelo Tomás. Y vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 28. 8 días después, estaba otra vez Jesús con sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice Jesús a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hemos caído en la tentación no solo de ver nuestras incredulidades, nuestras incertidumbres, sino de señalar a aquellos que se han quedado atrás, aquellos que no llegaron en el momento en que habían sido llamados, aquellos que no estuvieron presentes en el justo momento? ¿Cuántos de nosotros hemos caído, hemos dejado allá atrás, hemos desechado a ciertas personas, a ciertos amigos, a ciertos familiares, porque no están caminando al ritmo que nosotros decimos que nosotros caminamos? Y esto sucedió en la vida de uno de los 11 discípulos llamado Tomás. Muchos dicen Tomás el incrédulo. ¿Y cuántas veces no hemos visto la virtud que tuvo Tomás en medio de su fragilidad, en medio de su incredulidad? Porque dijo Tomás: hasta no ver, no creer. Pero la virtud de Tomás, la virtud que hoy nosotros debemos de emprender a la luz de este Evangelio, según San Juan capítulo 20, versículos del 26 al 28, es que aún en medio de esas incertidumbres, aún en medio de esos momentos de duda, ¿será que vamos a llegar? ¿Será que vamos a salir? ¿Será que voy a estar vivo o viva para el próximo año? Aprendamos a perseverar como Tomás. 8 días después de la primera aparición de Jesús resucitado, dice la palabra que 8 días después se les volvió a presentar a sus discípulos, quienes se encontraban a puertas cerradas, quienes se encontraban confinados, diríamos el día de hoy, por temor de aquellos que habían crucificado al Maestro, al Mesías. Se aparece por segunda ocasión Jesús resucitado y lo primero que les dice es Shalom. La paz esté con vosotros. Si algo tenemos nosotros que vivir y compartir es la paz del Señor.
que la paz del Señor esté contigo, que la paz del Señor esté con tu familia, que la paz del Señor esté con todos tus familiares, con toda esa familia extendida. Que nadie te robe la paz. Jesús resucitado, que se presenta por segunda vez a los discípulos y dentro de ellos encuentra a aquel que no estuvo en la primera ocasión y le dice: Tomás, acércate, mira mis llagas y mete mi dedo en la llaga de mi mano. Tomás, que le responde: Señor mío y Dios mío. Tomás, que aún en medio de la incredulidad, en medio de su falta de fe, dijéramos nosotros espiritualmente, supo perseverar, no abandonó a los otros 10 compañeros que habían sido elegidos por el Señor y tuvo la oportunidad de poder meter el dedo en la llaga de Jesús glorioso y resucitado. Y en medio de esa perseverancia hasta el día de hoy, dentro de nuestra liturgia eucarística, nosotros también repetimos: Señor mío y Dios mío. Jesús, que nos muestra que su misericordia es para con los que están presentes, pero también es misericordioso para con aquellos que se han quedado atrás, aquellos que no estuvieron presentes en su primera aparición. Jesús, que nos demuestra que aún en medio de nuestras fragilidades, como lo fue la fragilidad, la incertidumbre de Tomás, Jesús, que nos demuestra que aún en medio de nuestras fragilidades, Él lo que ve es nuestra belleza, que es perdurable. Eres una belleza perdurable del amor y de la misericordia de Dios. Yo te invito que ahí donde estés, bajo cualquier circunstancia que estés viviendo, ya sea en la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, acompañado, acompañada o en la soledad, digamos todos juntos: gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, porque aún en medio de mis fragilidades, tú ves mi belleza, que es perdurable. Una belleza que no necesita ir al salón, una belleza que no necesita maquillarse, sino una belleza que viene dada por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Un virus todavía peor, el virus de la incredulidad y del egoísmo. A mí me está yendo bien, hay que miren los demás lo que hacen. ¿Cuántas veces no he sido generoso, no he sido bondadoso y ni siquiera me lo agradecen? Es humano. Hoy vamos a ver a una de las santas de nuestra Madre Iglesia Católica que también tuvo que confesar ante Dios su pensamiento de generosidad y la falta de agradecimiento de aquellos que necesitaban de su amor y de su misericordia. Un virus todavía peor, la incredulidad, no creer, no confiar, no esperar, no alegrarnos de que vamos a vivir un mundo nuevo, un mundo que está siendo regenerado en la gracia, en la fe y en la esperanza.
Momentos difíciles han habido a lo largo de la historia de la salvación. Pero a veces pareciera que nosotros nos dejamos vencer por aquellos gigantes falsos pensamientos, porque nos acostumbramos a decir, es que me está lloviendo sobre mojado. No he salido de una y ya estoy viviendo la otra. No he terminado de pagar una factura y ya me está viniendo la otra. Confiemos en la misericordia divina de Dios. Confiemos en aquel que tiene el poder de levantarnos y de seguirnos animando para seguir cada día más cerca de esa tierra que emanará paz y prosperidad. No seamos egoístas, no desechemos a nadie, no seamos de aquellos que solo piensan en su bienestar, en su propia alegría. Hay que miren ellos, tanto decirles, tanto confiar, volver a darte otra oportunidad después de cuántas veces que me has fallado. Hoy, a la luz de la palabra y a la luz del magisterio de nuestra Madre Iglesia, el Señor nos va a hacer un llamado para que sigamos, al igual que Santo Tomás, sigamos perseverando, aunque nos esté yendo muy difícil. Aunque estemos viviendo momentos de angustias, aunque estemos viviendo momentos ya de desesperación, porque no se mira que este virus vaya a terminar. Hablando del virus, no para preocuparnos, sino para alentarnos al distanciamiento, al correcto lavado de manos, al uso correcto de la mascarilla. ¿Qué está sucediendo en nuestra hermana República vecina de México? En México, al día de hoy, andan alrededor de 900,000 contagiados. Y de esos 900,000 van aproximadamente 90,000 que han fallecido, que han partido, que han regresado a la casa del Señor. Y les está lloviendo. Y les está lloviendo sobre mojado. Y si nosotros no somos precavidos, si nosotros, aparte de confiar en la palabra, en la espera, en Dios misericordioso, no somos precavidos en los consejos, en las recomendaciones que nos dan las autoridades, podemos caer en lo mismo. Mujer de 70 años, con enfermedad pulmonar crónica, con tratamientos inmunodepresivos allá en la Ciudad de México, que detrás de haber sido contagiada por el virus SARS-CoV-2, el coronavirus, también le detectaron el virus H1N1. Y a nosotros, que aún seguimos sanos, nosotros que aún seguimos caminando, que aún seguimos respirando, debemos de darle gracias a Dios, porque hay otros que les está lloviendo sobre mojado. La misericordia y la gracia del Señor acompañe al mundo entero, nos acompañe a nosotros, proteja y libere a toda nuestra familia de cualquier contagio. ¿Cuántos hemos caído tal vez en la tentación? No, ¿a qué le dio el coronavirus? Ya hay gente que ya ni siquiera lo quiere ver. Ya se recuperó. Pero díganme, ¿qué haría Jesús si lo hizo con el leproso? Cuando todos se distanciaban del leproso, Jesús fue, lo tocó
y le dijo: vete porque tu fe te ha sanado. Jesús, en su divina misericordia, no solo nos quiere sanar de las enfermedades corporales, sino también nos quiere sanar y liberar de un virus llamado egoísmo e incredulidad. Pensar solo en mí mismo y ahí que miren los demás. El que no se quiera cuidar, qué bueno estuvo. ¿Cuántas veces no se lo dijeron? Y miren hoy, ahí está sufriendo, pero por necio, dice uno, ¿verdad? Pero ¿será que Jesús nos está invitando a señalar, a criticar al que se ha caído? ¿O no será que Jesús en su divina misericordia nos invita a tomarlo entre nuestros brazos, a limpiar sus heridas, a presentarle una palabra de aliento, de paz, de amor, de fe y de esperanza? Jesús, que había resucitado y que se presentaba por segunda vez ante sus discípulos, Jesús, que había subido a la diestra de Dios Padre, había enviado al otro gran consolador para venirnos a animar, para venirnos a unir, para venirnos a solidarizar. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 al 45. Hechos de los Apóstoles, según San Lucas, capítulo 2, versículos del 44 al 45, hablándonos de la primera comunidad cristiana. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 44 al 45. Todos los creyentes, ¿todos los qué? Creyentes, estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según las necesidades. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿qué tuvo que haber sucedido para que esos creyentes, en primer lugar, creyeran, se arrepintieran, se convirtieran y se reunieran y fueran perseverantes en una comunidad donde no solo había enseñanza, predicación, oración, milagros, signos y prodigios, sino sobre todo había fracción del pan? Lo que tenía que haber sucedido anteriormente era la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, porque dice en el pretexto de esta cita, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, 50 días después, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos se llenaron del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Una venida del Espíritu Santo que dice que fue de repente. Cuando menos se lo esperaban, reunidos, confinados en una casa, dice que descendió la fuerza santificadora del Espíritu Santo. Y bajo la gracia del Espíritu Santo es que ellos
formaron la primera comunidad que tenía la característica no solo de la enseñanza, la característica de la fracción del pan, de la oración y de los milagros, sino también tenía la característica de que todos eran creyentes. ¿Qué le dijo Jesús a Santo Tomás? Ve y mete tus dedos en mis llagas, porque has sido increyente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Tomás a Jesús? Después de haber metido el dedo en su llaga, creyendo que realmente Jesús había resucitado, Santo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, aún en medio de mis dudas, aún en medio de haber llegado tarde, Señor mío y Dios mío, en ti confío. Aquella primera comunidad que bajo la gracia del Espíritu Santo, después de Pentecostés, aprendieron a ser solidarios, a desprenderse de lo que cada quien tenía para compartir y cubrir las necesidades de cada miembro de esa comunidad. Aquella comunidad que no era egoísta. Aquella comunidad que bajo la gracia del Espíritu Santo habían limpiado su corazón para expulsar el sentimiento de propiedad. Esto es mío. ¿Cuánto me ha costado a mí llegar a tener esto? Todo lo ponían, lo vendían y lo ponían en común. Aprendieron a desprenderse. Aprendieron bajo la fuerza del Espíritu Santo a no ser egoístas, a creer en la gracia, en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no es como nosotros generalmente lo estamos pensando. El mundo nuevo es una herencia que ha sido concedida por Dios Padre. El mundo nuevo para el cual nos estamos preparando es una gracia de la herencia concedida por Dios Padre. Vayamos a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y está esta perícopa, este trozo del primer capítulo de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, está bajo el título La herencia concedida por el Padre. El que nos da la herencia eterna es el Padre. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado una nueva esperanza viva, a una herencia incorruptible e inmaculada, reservada en los cielos para nosotros, a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Una herencia de un mundo nuevo que ya ha sido concedido por la gracia y la misericordia del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, un mundo nuevo que será nuestra herencia incorruptible e inmaculada, sin manchas. El deseo del Padre es un mundo libre de contaminación,
donde todos sepamos darle un buen uso a los desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, donde también nos dice que nosotros vamos a llegar a vivir en ese mundo nuevo por medio de la fe, porque la fe es la virtud teologal que nos protege y nos lleva al camino de nuestra salvación. Porque la gracia del Padre es reengendrarnos en una nueva esperanza, reengendrar en nosotros una nueva solidaridad, apartarnos de un virus peor que el COVID, que es el egoísmo, la indiferencia, sálvese quien pueda. No, la voluntad del Padre es que nosotros vivamos una nueva esperanza basada en la solidaridad de compartir lo que tenemos con aquellos que tal vez no tienen nada o casi nada. Pero aún en medio de esta tempestad que nos ha tocado que vivir ya durante 7 meses, sigamos con la primera carta de San Pedro, capítulo 1, y vayamos a los versículos del 6 al 9, donde nos va a hablar la palabra de Dios del amor y de la fidelidad que debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de nuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis amarle sin haberle visto. ¿Qué le había sucedido a Santo Tomás? Le amaba, pero aún así dudaba, porque dijo: hasta no ver, no creer, hasta que no meta yo mi dedo en su llaga. Y Jesús, que se reaparece 8 días después, les saluda y les dice: la paz esté con vosotros. Tomasito, ven para acá. Con que no has creído, con que has dudado, ven, mete tu dedo en mi llaga. Y conmovido por el amor y la misericordia del resucitado, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, aún en medio de las pruebas, aunque nosotros estemos pasando por tiempos difíciles, estemos afligidos porque la prueba parece nunca terminar, nuestra fe nos debe de mantener en esa nueva esperanza, porque solo esa fe es la que nos hace que nosotros sigamos alabando, glorificando y dándole la gloria y la honra a Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación y para darnos vida eterna y en abundancia. La fe que quiere salvar no solo nuestro cuerpo, porque terminaba diciendo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9: y alcanzaréis la meta de vuestra fe, que es la salvación de las almas. A veces nos preocupamos solo del cuerpo y estamos cayendo en el egoísmo de no preocuparnos de nuestra alma, el alma que va a perdurar para la vida eterna. Si algo preocupaba a Sor Faustina, fue el alma de los que sufrían, el alma de los que estaban cansados, el alma de los que necesitaban la ayuda de los demás. En el 4º libro de los 6 libros del diario
de Sor Faustina, encontramos en el numeral 1268 que un día Sor Faustina se vio conmovida por la falta de solidaridad de una de sus compañeras de la cocina, que le empezó a reprender del por qué había llegado tarde a la hora del almuerzo. Sor Faustina, que le compartía que estaba viviendo un momento difícil. ¿Se dieron cuenta? Todos hemos tenido momentos difíciles. Sor Faustina, que le dice a la hermana de la cocina que se encontraba viviendo un momento difícil, que se encontraba cansada y que se iba a ir a retirar a descansar a su dormitorio y que le llevaran allí su almuerzo. Y la respuesta de la cocinera, que le dijo: con que vienes cansada y detrás de todo vienes a pedir que te lleven la comida a tu habitación. Como decimos nosotros, ¿no quieren algo más, chula? Solo eso me faltaba. No solo no me ayudan, sino todavía quieren que les sirva. Pues Sor Faustina comparte al final y le expresa su decepción de falta de solidaridad de esta hermana allá en el convento donde se encontraba, y dice el numeral 1268 del cuarto cuaderno de los 6 del diario de Sor Faustina, que Sor Faustina dice: relato lo siguiente muy brevemente, porque no es mi intención escribir estas cosas, pero lo hago solamente para que no se comporten así con otra alma, porque eso no agrada al Señor. En un alma que sufre debemos de ver a Jesús crucificado y no un parásito o una carga para la comunidad. ¿Se imaginan cómo se encontraba Sor Faustina? Cansada, y detrás de cansada se encontraba decepcionada por falta de solidaridad. Y expresaba Sor Faustina, y lo hizo y lo recalcó su santidad el Papa Francisco en el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Providencia, el 19 de abril del año de la pandemia, 19 de abril del año 2020. También el Papa Francisco hizo resaltar estas palabras del diario de Sor Faustina, que dijo: en un alma que sufre debemos de ver a Jesucristo y no a un parásito o una carga para la comunidad. Sigamos con el diario de Sor Faustina y vayamos más adelante a los numerales 1445 y numeral 1446. Hablando siempre del alma, dice Sor Faustina: los hombres no saben percibir el alma. No saben percibir el alma. Somos egoístas y nos preocupamos solo por la belleza externa y nos olvidamos de la belleza que es perdurable, que es la belleza de nuestra alma. Los hombres no saben percibir el alma. Ellos ven el cuerpo y juzgan según el cuerpo. Como quien dice, ellos ven las apariencias y juzgan según las apariencias. Numeral 1446. El Señor me dijo, dice Sor Faustina, el Señor me dijo, que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú, compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y de la misericordia. Un vivo reflejo de Jesús a través del amor y de la misericordia. Que no te importen cómo se comportan
los demás. Sor Faustina, escuchando al Señor, le contestó: pero Señor, a menudo abusan de mi bondad. En el buen chapín decimos nosotros: Señor, por ser tan bondadosa y generosa que muchos me han visto la cara, exacto, la cara de babosa. Pues Sor Faustina, dentro de su espiritualidad, dice el numeral 1446, le dijo al Señor Jesús: Señor, a menudo abusan de mi bondad. Jesús le respondió: no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa para con todos, pero especialmente para con los pecadores. De ese egoísmo también nos habla su santidad el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, en Evangelio Gaudium, en los numerales 81, 82 y 83, hablándonos de decirle no a la sedia egoísta. Leo solo algunos trozos. Debemos de tener cuidado, dice su santidad el Papa Francisco, con la obsesión al tiempo personal. Es que a veces solo miramos nuestro tiempo y no miramos la necesidad de los demás. Es que hoy no tengo tiempo. Permítame, déjeme ver. Ah, lástima, hermana, pero me hubiera avisado antes. Dice el Papa, es que hoy día muchas personas están obsesionadas con su tiempo personal, con sus espacios de autonomía. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. Algunos se resisten aún en el servicio, aún en el hogar, aún en el matrimonio, se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión. ¿Y cuál es el gusto de la misión? Unidos al diario de Sor Faustina, ser amorosos y misericordiosos, especialmente con los pecadores. Ser amorosos y misericordiosos no solo con los de nuestra casa, no solo con los que están caminando a nuestro ritmo, sino también con aquellos que se han quedado atrás. Y sigue diciendo en el numeral 82 del Evangelio Gaudium sobre decirle no al egoísmo, dice el Papa Francisco: el problema no está siempre en el exceso de actividades, sino sobre todo en las actividades mal vividas. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces nos enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva un cansancio no aceptado. Quiere decir que hay cansancios felices. Un cansancio feliz es aquel cansancio que nosotros sabemos que lo hemos dado por amor y por misericordia. Y que en medio de ese cansancio la palabra del Señor nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque solo en el Señor podremos descansar. Hay gente que vive eternamente cansada, y dice el numeral 82 del Evangelium Gaudium, hay gente que se cansa, no hace nada porque todo lo quiere que le caiga del cielo. En el numeral 83 dice: esa gente desarrolla la psicología de la tumba. Se mantiene siempre callada. Y dice el dicho: porque calladita me miro mejor. Pero no, la voluntad del Padre es que nosotros seamos perseverantes, amorosos y misericordiosos. Que alejemos de nuestra vida el virus de la indiferencia, el virus
del egoísmo. Ahí donde estás, quiero invitarte en esta enseñanza que lleva por título Un virus todavía peor, a que hagamos un examen de conciencia. Que ahí donde estés inclines tu rostro y te encuentres en primer lugar contigo mismo, contigo misma. Y converses con tu conciencia cuántas veces le hemos fallado al Señor. Cuántas veces hemos sido incrédulos. Cuántas veces no hemos vuelto a dar una oportunidad porque ya para qué. ¿Cuántas veces te he escuchado que me prometes esto o aquello y no lo cumples? Jesús, que no desechó a Tomás por no haber estado en su primera aparición. Jesús que le demostró a Tomás que en medio de su fragilidad, en medio de su incertidumbre, le demostró su amor y su misericordia. Aún en medio de nuestras fragilidades, aún en medio de nuestra pequeñez, aún en medio de nuestra incertidumbre, aún en medio de cualquier tempestad, de cualquier tormenta, de cualquier aflicción que estemos viviendo, digamos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Te invito a que ahí donde estás invocando a la Santísima Trinidad, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, hoy vengo ante ti para pedirte que la gracia de tu Santo Espíritu me permita encontrarme conmigo mismo, me permita encontrarme conmigo misma, para examinarme y hacer un examen de conciencia de cuántas veces te he fallado, de cuántas veces no he podido desprenderme para ser solidario como aquella primera comunidad que después de que recibieron de repente la gracia del Espíritu Santo, perseveraban, compartían y todo lo tenían en común. Señor, hoy quiero estar a solas ante ti. Vamos a tener un momento de intimidad con el Señor ahí donde estás. Vamos a confesarle al Señor cuáles han sido nuestras faltas de solidaridad, a entregarle a Él el egoísmo, para que Él derrame su Santo Espíritu en nuestra vida. Guarda unos pocos minutos de conversación directa a través del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre. Y en medio de esa intimidad, vamos a dejar que fluya el Espíritu Santo de Dios, para que de repente el Espíritu Santo fluya en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con nosotros, para que nosotros, ofreciéndonos en la solidaridad y en el amor y en la misericordia de aquel que ha descendido
de la cruz a los infiernos y ha ascendido a la diestra de Dios Padre, envía de nuevo un Pentecostés a tu vida, a tu familia, a tu cónyuge, a cada uno de tus hijos, a tus padres. Deja que fluya el amor y la misericordia de Dios. Solo dile fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Va bajando ya, va bajando ya. Reciban la gracia santificadora del Espíritu Santo. Reciban su amor y su misericordia. En oración recibamos nuevamente al Espíritu Santo y dejémoslo actuar. Deja que fluya el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Dile, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer conmigo, con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Haz que seamos solidarios, perseverantes, amorosos y misericordiosos, como se lo dijiste a Sor Faustina en medio de su queja, porque siendo ella bondadosa, encontraba hermanas en su comunidad que cuando más lo necesitaba no fueron solidarias con ella. Señor Jesús, ¿cuántas veces nosotros hemos sido generosos, bondadosos? Y hoy sinceramente te decimos, Señor, que te pedimos perdón, porque muchas veces hemos dicho, nos han visto cara de babosa, de baboso. Hoy, Señor, queremos ser oyentes, como lo fue Sor Faustina cuando tú le dijiste, no importa cómo se comporten ellos, lo importante es cómo te comportas tú en el amor y en la misericordia con todos, pero en especial con los más pecadores. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte la gracia para que perseveremos en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación económica. Perseveremos en las tristezas y perseveremos aún también en las alegrías. Perseveremos en la fe, sabiendo que tú quieres reengendrar en nosotros una nueva esperanza, porque tú, Dios Padre, nos has dado en herencia un mundo nuevo. Te damos infinitas gracias y le pedimos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros en cualquier batalla que estemos viviendo, que te haga a ti presente y operante. Tú que vives y reinas en unidad, Señor Jesús,
con la fuerza del Espíritu Santo, porque eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, y recuerden siempre que Jesucristo nuestro Señor, eternamente misericordioso, nos ama y nos ama con su amor eterno. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras.